Buenas tardes, vamos a dar comienzo a este seminario de Derecho Societario y Laboral. En esta oportunidad, con este seminario se va a dar el cierre de la actividad académica, tanto del Foro de Derecho Laboral como el del Foro de Derecho Societario, y además contamos con la valiosa participación del Grupo de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata de Derecho Societario. En esta oportunidad van a estar como disertantes la contadora Paola Manso y el doctor Cristian Taliercio. Vamos a tener una actividad de profesionales múltiples y vamos a tratar hoy puntualmente la actividad del socio empleado, ¿sí? Vamos a intentar hacer una clase interactiva entre los dos expositores. Las preguntas las vamos a realizar al final. En el chat los vamos a habilitar 10 minutitos antes de finalizar la clase, ¿sí? Así que vayan guardando sus preguntas para realizárselas a los expositores. Bienvenidos, Paola y Cristian, muchísimas gracias por estar en este cierre de actividad académica. La clase toda de ustedes. Bueno, gracias Verónica. La verdad es que me pareció una muy buena idea que hablemos en un seminario del tema, no solo del que vamos a hablar hoy, sino sobre todo de la temática que se va a ir tratando en cada encuentro. Pero bueno, en primer lugar quiero agradecer a la facultad, a la unidad de graduados, en la persona de Verónica Giovaniello y de Federico Martínez Bordaisco, que son las personas que siempre hablan con nosotros, a los foros de Derecho Laboral y Derecho Societario y Concursal. Y bueno, como explicó Verónica, la estructura de este ciclo de charlas la armamos desde el grupo de investigación en temas de empresa porque, bueno, es donde estudiamos todo el año este tipo de interacciones. Entrando a explicar el seminario, yo lo que diría es, a nosotros se nos formó en la facultad, sobre todo a los que somos abogados, que somos la gran mayoría de los que estamos acá, con un perfil netamente litigante. Se nos formó con, casi diría, con la idea de que te convertís en abogado cuando tenés tu primer juicio. Y la realidad es que la incumbencia profesional es bastante más amplia que esto. La realidad es que en el mundo y en otros ámbitos de Argentina, más poblados como Buenos Aires, los roles del abogado son mayores. Y el perfil del abogado como asesor y el perfil del abogado como consultor van ganando terreno y hay muchos abogados que se dedican específicamente a estas tareas y no tanto al litigio. Bueno, un poco en mi caso particular, yo cada día litigo menos y trabajo mucho más en temas de consultoría. Realmente me parece que es una lástima que este tipo de incumbencia a veces esté un poco abandonada desde la formación a nivel de grado. Sí entiendo que normalmente se nos formó como se venía formando a todas las generaciones de abogados, y otras variantes de trabajo un poco hay que descubrirlas. Pero la realidad es que si nos enfocamos en la empresa, nosotros vemos que desde el ámbito del trabajo de abogados, la empresa necesita abogados societaristas, por supuesto, pero también necesita abogados que hagan civil, también necesita abogados que hagan laboral, también necesitan otra cantidad de especialidades. Y muchas veces la vinculación de la empresa con estos profesionales se da mucho mejor fuera del litigio. Entonces, organizar un ciclo de charlas pensando en la incumbencia profesional y en aprovechar otras variables de actuación profesional nos pareció una buena alternativa. Ahora, en el trabajo del día a día esto no es suficiente porque frente a las necesidades de la empresa es necesario interactuar con otras profesiones también que brindan sus servicios y se complementan con el nuestro. Por eso, bueno, ya desde la primera charla la doy en este caso con Paola, bueno, que es una excelente contadora y además con quien trabajo
mucho en este tipo de temas. Paola trabaja y es socia de un estudio contable que es KMP, y a lo largo de este ciclo del seminario vamos a ver a distintas áreas de KMP trabajando acá con nosotros y dándonos sus enfoques, que son siempre prácticos, útiles y adecuados al trabajo en equipo, o sea, un trabajo entre contadores y abogados para dar a la empresa el servicio que necesita. Bueno, esta aclaración me pareció importante hacerla, sobre todo porque siendo profesor de la facultad no puedo dejar de ver gente que se recibe y que quizás no tiene todo el trabajo que cabría o no encuentra el trabajo que le gusta, y siempre me pregunto por qué se desaprovecha esta otra incumbencia profesional que es tan útil. Y bueno, entonces cada vez que surge alguna oportunidad me gusta difundirlo. Así que espero que les resulte de utilidad el seminario. Bueno, empecemos con el tema de hoy. El tema de hoy es la organización de la administración societaria. O, si quieren decirlo de otra manera, como dijo Verónica, el tema del socio empleado. Para que empecemos a entenderlo desde lo general a lo particular. Cristian, ¿querés compartir la presentación? O... Sí, vamos a empezar a compartir la presentación que me había olvidado, gracias Paola. Vamos a empezar a compartir la presentación que armamos con esta aclaración. Nosotros tenemos una presentación para la charla y sobre la misma base tenemos una presentación con más contenido que se las vamos a mandar como material. Es otro PowerPoint con más contenido que lo que ponemos en el desarrollo de la charla. Y a su vez, al final del encuentro, vamos a ver un caso práctico para resolver acá, y charlarlo entre todos, y después se llevan otros dos casos que tienen su respuesta también en la propia diapositiva para que se autoevalúen ustedes. Así que bueno, empezamos a compartir la pantalla. Vamos a ir al principio. Bueno, el principio era este, ya pasamos la presentación, estamos en el primero de los 4 encuentros. El título de nuestra charla es la organización de la administración societaria. Bueno, hay dos grandes conceptos que nosotros debemos entender. Hoy se habla mucho de el asesoramiento a la empresa. Y de hecho, bueno, les acabo de explicar que el enfoque de este seminario está centrado en las necesidades de la empresa, estrictamente en la coordinación de cuestiones societarias, laborales y contables. ¿Cuál es la vinculación entre empresa y sociedad? Bueno, la empresa es la organización económica que realiza la actividad en búsqueda de un ánimo de obtener beneficios. Y la sociedad es la forma jurídica más utilizada para organizar una empresa. Y acá es donde nosotros tenemos que empezar a desarrollar entonces el contenido dentro de la estructura societaria. La estructura societaria se organiza normalmente a través de parámetros que fija la ley. La ley de sociedades, el Código Civil y Comercial, y que otras leyes especiales, como la legislación laboral, tienen normas en concordancia. Si tuviéramos que explicar en general cómo es una sociedad por dentro, tendríamos que decir que el funcionamiento de la sociedad se estructura a partir de lo que se llama la teoría del órgano. ¿Qué entendemos por teoría del órgano? La idea de que internamente la sociedad se divide en funciones a cumplir. Claro, si nosotros hablamos de cómo se decide algo en el ámbito de una persona humana, mucho no nos interesa porque lo pensamos y lo hacemos. Pero una sociedad es una persona porque lo dispuso el derecho.
Y entonces no alcanza con decir, bueno, que decidan como quieran. No, no es como quieran. La ley estructura un funcionamiento exigible para lo que hagan los distintos miembros de la sociedad, se entienda hecho por la sociedad. Un ejemplo. Si con Paola somos directores de una sociedad anónima, lo que hagamos ahora durante esta charla no va a ser una decisión de la sociedad anónima. ¿Por qué? Porque esta charla no es una reunión de directorio, porque no vamos a elaborar un acta de lo que hacemos y porque no vamos a resolver por mayoría. Entonces, somos los mismos directores, pero sin embargo, lo que hacemos en esta charla no produce que lo que hablemos se impute, se atribuya a la sociedad. Para que lo que hagamos se atribuya a la sociedad hay que cumplir con una serie de formalidades establecidas en la ley de sociedades y establecidas en el estatuto respectivo de la sociedad. Y a su vez, también nos vamos a encontrar que por esta distribución de funciones hay personas que dentro de la sociedad o vinculados a la sociedad pueden cumplir más de una función. Un director, que es el administrador de una sociedad anónima, puede a su vez ser socio, puede a su vez ser empleado. Podría ser un tercero que presta servicios a la sociedad y le factura. O podría ser una combinación de todas estas funciones. Sí, acá en este punto por ahí nos parecía práctico para arrancar, contarles un poco cómo es esto que decía Cristian, el sentido de la charla es darle un sentido práctico, y lo cierto es que más allá de las formas jurídicas o los roles que se tengan dentro de una sociedad, en la práctica, a la hora de pensar cómo funciona esto en la realidad, es indispensable pensarlo antes, entender el sentido del rol, qué es lo que ocurre en la realidad, para que después le podamos dar la forma, más allá de la jurídica, y ahí es donde entramos a interactuar las distintas profesiones, al menos en la forma como lo trabajamos en la práctica, no solamente analizando lo jurídico, desde lo que pasa en la realidad de la empresa, sino también viendo qué efecto tiene eso en relación al planeamiento, al destino de los fondos, a los roles que van a ocupar cada uno de los socios o miembros del directorio dentro de la sociedad, pero también darle una mirada que va más allá, de inicio a fin, no solamente desde lo societario, sino también obviamente de lo laboral, lo contable que tiene efecto y lo tributario que termina teniendo efecto, y distintas implicancias en cada una de estas instancias que vimos hasta ahora. Exacto, y estas interacciones, de las que venimos hablando con Paola, son interacciones que reconoce la ley de sociedades y reconoce a su vez cada estatuto individual y cada ley que regule distintos ámbitos de la actividad empresaria. Bueno, los que hacen derecho laboral recordarán o habrán estado pensando mientras nos escuchaban en el artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo plantea la posibilidad de que un socio sea empleado. Entonces, quiere decir que una misma persona, de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo, puede cumplir dos roles. El rol de ser empleado y el rol de ser socio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se le van a aplicar a la realidad de su actividad dentro de la sociedad dos regímenes legales diferentes. Por su condición de empleado se le aplicará la ley de contrato de trabajo o el estatuto que corresponda o el convenio que corresponda a la actividad que desarrolla, y por su calidad de socio se aplicarán las normas de la Ley General de Sociedades. Bueno, justo quisimos poner a modo de ejemplo esta norma de la Ley de Contrato de Trabajo. Todos ustedes saben, o muchos de ustedes saben, que no es mi especialidad el derecho laboral. Ya tendremos otras charlas más especializadas en el ámbito del derecho laboral en el ciclo de este seminario. Y por ahí nos parece importante mencionarlo ahora, sobre todo porque tiene implicancias y tratamientos distintos desde el aspecto laboral, desde el aspecto tributario. Entonces, es como que no era solo un aspecto que íbamos a mirar en la charla. Exacto. Entonces, yo lo que les propongo que para seguir, nosotros nos centremos, en primer lugar, en explicar
qué es administrar para la ley de sociedades y cómo se estructura o cómo se da esta manera de administrar en los dos tipos sociales más utilizados, que son la SABL y la SA. Es lo que vamos a hacer a continuación. Después de eso, sí vamos a entrar a analizar los roles en particular y quizás con una mirada interdisciplinaria donde Paola nos va a explicar una cantidad de temas interesantísimos para trabajar en equipo con contadores. ¿Qué es administrar? Nosotros sabemos, y cualquiera, hasta el que no hace derecho societario, sabe que las sociedades tienen un administrador. El tema es si el concepto de administrador que podemos tener en la cabeza es el mismo concepto de administrador que tiene el legislador societario. Y la realidad es que no. La realidad es que no. Para la ley de sociedades, el administrador no es el que lleva la gestión del día a día del negocio. Para la ley de sociedades, el administrador es el que supervisa y dicta directivas genéricas sobre la administración del negocio. Pero el día a día del negocio corresponde a otra esfera de funcionamiento. Lógicamente, cuanto más chica es la estructura societaria, menos complejidad tiene la organización de la administración y puede ser que el administrador sea a su vez socio y además sea el que hace el día a día de todo. Pero la estructura que indica la ley y las variantes que la ley presentan dan una riqueza mayor de organización pensando en empresas que van creciendo en volumen. Entonces, cuando decimos el administrador societario no es el que administra, ¿y de dónde sale eso? Es de una cantidad de normas. Por ejemplo, para la ley de sociedades, la obligación del administrador societario es reunirse una vez cada 3 meses a debatir cuestiones de la sociedad. Si fuera el que hace el día a día de los negocios, tendría que ir todos los días, no una vez cada 3 meses. Tendría que cobrar siempre un sueldo. No podría cobrar una vez al año si hay ganancias. Y sin embargo, la estructura de retribución del directorio, en principio, está basada en la existencia de ganancias. Entonces, vamos a volver sobre estos temas para profundizar. Pero claramente, la función de administrar para el legislador societario no es la función de gestionar el día a día. Empecemos a verlo. ¿Hasta acá van bien? ¿Van siguiéndolo? Bien. Entonces vamos a profundizar en la SRL y después en la SA para tener una idea clara de la estructura de la administración. La función orgánica de administrar en la SRL se llama gerencia y está legislada en el artículo 157 de la ley. La gerencia, de acuerdo a cómo deciden estructurarla en el contrato de sociedad, puede ser individual o plural. O sea, puede existir un gerente o más de un gerente. Y a su vez, si hay más de un gerente, pueden funcionar de 3 maneras distintas. La base o el principio es de manera indistinta. Si ustedes leen un contrato de sociedad que nombra 2 gerentes, o, como suelen decir muchos contratos, dice, los socios van a ser a su vez gerentes. Pero no dice cómo van a actuar. Bueno, debemos completar eso con la aplicación supletoria de la ley, que es que van a actuar de manera indistinta. Si la ley, si en una sociedad determinada quieren que firmen los 2 socios para que los 2 gerentes, para que la sociedad quede obligada, va a tener que decir el contrato de sociedad que la actuación es conjunta. Si no dice que es conjunta, es indistinta. Cuando funciona de una manera indistinta o conjunta, se simplifica la toma de decisiones de la administración. ¿Por qué? Porque el gerente decide y actúa por la sociedad, solo o junto con otro, haciendo acta o sin hacerla. En cambio, cuando la gerencia es plural y colegiada,
Les vuelvo a decir, la gerencia va a ser plural y colegiada cuando el contrato diga que debe funcionar de manera colegiada. Y si debe funcionar de manera colegiada, la ley de sociedades tiene normas específicas, artículo 73, artículo 274 y siguientes, que explican que en los cuerpos colegiados hay que deliberar, hacer un acta de la deliberación y de la toma de decisiones y que funciona por mayoría. Ahí, para que la gerencia de la SABL pueda decidir algo, tiene que haber un acta y una decisión por mayoría. A diferencia de la indistinto conjunta, donde directamente actúan. Y a su vez, la administración, la gerencia, puede estar confiada a un tercero o a un socio. En la SABL, como está pensado para empresas medianas o chicas, es muy común que el que cumple la función gerencial sea a su vez socio, y también es muy común entonces que ustedes vean sellitos de socio gerente. Esto indica que el gerente, además de ser gerente, es socio. Ojo, no cambia nada su función gerencial, pero explica que este hombre cumple dos roles en la facultad, no solo el gerente, también es socio. Y si es un tercero, se habla directamente de gerente. ¿Te parece bien, Paola? ¿Querés decir algo de esto o seguimos? No, seguimos. Así no los mezclo porque si cuando arranquemos vamos a mezclar temas, si no. Iba a decir, déjalo para el final. Bueno, entonces, en general, la organización de la administración de la SABL puede tener estas variantes que estamos explicando acá. Que están todas desarrolladas, como les dije, en un artículo de la Ley de Sociedades, que es el 157. En cambio, en la sociedad anónima, como es una estructura pensada para una empresa de mayor tamaño, el legislador también permite organizar la administración con una estructura más compleja. Entonces, el órgano de administración se llama directorio. Así como en la SABL se llama gerencia, acá se llama directorio. Pero la ley permite estructurar dentro de la administración otras variables para organizar el día a día de la gestión de la sociedad. Y esas variables son permitir que algún director cumpla funciones internas en la sociedad, o sea, gestione el día a día de manera informal, o sea, sin decir ahora funciona de determinada forma, sino que simplemente hay un director que va todos los días. Quizás ese director se le va a reconocer la calidad de empleado, pero bueno, ya lo veremos. Segundo, organizar formalmente en el estatuto que algún grupo de directores, uno o más directores, no todos, conformen lo que se llama un comité ejecutivo. Y es decir, esos directores van a administrar el día a día de la sociedad, además de integrar el directorio en pleno y de reunirse con los demás directores una vez cada 3 meses. Y también la ley tiene otra variante que se llama gerencia, pero que no tiene nada que ver con la gerencia de la SABL, que es el 270. El gerente del artículo 270, o sea, el gerente de la sociedad anónima, es un empleado con jerarquía de mando, los que normalmente llamamos gerentes en la estructura de organización de una empresa. Ese gerente no es director, pero gestiona el día a día de los negocios de la sociedad. Y rinde cuentas y es supervisado por el directorio. Entonces, ¿quiere decir que todas las sociedades anónimas tienen esta estructura? No. Quiere decir que el legislador permite que la sociedad anónima funcione con un directorio y por debajo de ese directorio organice el día a día de la administración a través de directores internos, de un comité ejecutivo o de una gerencia.
si va a cumplirse en una determinada sociedad o no esta forma de organización, lo vamos a ver leyendo el estatuto de la sociedad. Y lo vamos a ver, a veces con menos formalidad, leyendo las actas de asamblea cuando designan directorio y de directorio cuando se dividen las funciones a cumplir en algunas oportunidades. En el práctico que vamos a tratar en el fin del encuentro de hoy, vamos a ver un acta en la que dentro de la empresa tratan de organizar la manera de llevar la administración. ¿Cómo es tan variada la forma en la que funciona la administración societaria? Y como la ley es validada a parámetros generales, pero permite que las partes decidan cómo quieren hacerlo funcionar, la forma de remuneración del directorio tiene también una cantidad de variables que vamos a tratar de explicar con Paola. Yo voy a hacer una mención general y después ya voy a dejar que Paola pueda desarrollar más a fondo varias cuestiones de interés. La mención general es, en la sociedad anónima, y se aplica al SRL, el sistema remuneratorio tiene una idea general, una idea madre. Que la mayor parte de las ganancias no vayan de la sociedad, no vayan al administrador, sino que vayan al socio. Entonces, el sistema de remuneración que establece el artículo 261 para la sociedad anónima y que de acuerdo a la forma de organización del SRL se aplicará también, plantea que el administrador va a cobrar un porcentaje de las ganancias como remuneración y que ese porcentaje de las ganancias puede ir creciendo en la medida de que las ganancias sean repartidas a los accionistas. Establece un 5% de ganancias como mínimo con posibilidad de subir hasta un 25%. La brecha entre el 5 y el 25 depende del reparto de dividendos a los accionistas. Si no hay reparto de dividendos a los accionistas, no sube del 5%. De esta manera el legislador controla que la ganancia vaya principalmente al accionista y no al administrador. Bueno, ahora sí te doy la palabra, Paola, para que puedas seguir. Bueno, la idea está bueno, digamos, ir identificando cuáles son los roles que tenemos en la sociedad como órgano de administración, separar y entender por esto que Cristian nos dejaba en claro, que en la SA obviamente va a estar el accionista, que es el que va a tener derecho a sus utilidades, pero que puede ser el accionista o no, miembro del directorio, puede ser un tercero, que hay roles distintos que pueden ocupar los directores adentro de la sociedad, y lo mismo sucede en la SRL, que una cosa van a ser los socios, que van a ser dueños de las cuotas partes y van a acceder a lo mismo, a las utilidades, y que podrán desarrollar funciones gerenciales o no. Y las variantes que podemos ir viendo adentro de todo esto. Lo importante sí es tener en cuenta es que la relación entre la sociedad y el administrador de la sociedad va a implicar que haya una retribución en esa relación, que entendemos que esa relación es onerosa y que tiene un encuadre distinto desde lo jurídico, y a su vez eso tiene un impacto también en lo laboral, en lo contable y en lo tributario, que la idea de hoy era analizar un poquito en la práctica cómo lo entendemos desde nuestra disciplina, interactuando obviamente con los abogados, sobre todo porque la realidad es que en la práctica lo que se estructura en forma jurídica muchas veces después tiene complicaciones o no se termina realizando en la práctica como realmente se pensó. Entonces es importante pensar en la estrategia desde el diseño, quizás, de los roles, de las relaciones que van a tener los miembros de la administración de cualquiera de las estructuras societarias, y también obviamente el impacto que va a tener eso en sus ingresos. Lo primero que pensamos fue separar obviamente entre la SRL y la SA, que no hay muchas distinciones, las que vamos a ir mencionando en cada caso, pero centrarnos en las dos distinciones que tenemos y que vemos nosotros por ahí en la práctica. Los honorarios por las tareas de dirección, que son los honorarios que van a recibir aquellos que formen parte del directorio, que pueden ser socios o no,
y que va a ser la distinción si es entre una SRL y una SA, y la retribución por tareas técnico-administrativas que pueden ser recibidas de distinta manera, como sueldo en relación de dependencia, con particularidades y beneficios que tiene este tratamiento, más allá de los riesgos o los gastos que puede implicar, que los vamos a ver en particular para comparar las herramientas, y el honorario técnico-administrativo por las tareas de asesoramiento, que podría prestar un tercero, digamos, el tratamiento que tiene es como si fuese un tercero, más allá de que sea parte de la empresa. En relación a los honorarios por las tareas de dirección, lo que nosotros vemos es que dentro de las formalidades que deben cumplirse es que ese honorario, además de estar, obviamente, esa persona debe estar designada por acta, aprobado, tiene que pagar autónomos, ¿sí? Eso es una obligación que debe cumplirse, sobre todo porque implica limitaciones en relación a la deducción después de beneficios, de deducciones impositivas para el cálculo de los impuestos. En relación a este punto, dentro de los requisitos también vemos que es importante que se emitan recibos por los honorarios que se reciban, pero antes de avanzar en eso, es importante entender, por esto que mencionaba Cristian al final de lo que estaba hablando, en relación al tope que establece la Ley General de Sociedades. No van a poder distribuirse un monto sin límite de honorarios. El monto de honorarios que va a estar vinculado con la función del director, asistiendo a las reuniones de directorio, al menos cada 3 meses, o lo que establezca el estatuto, o lo que se defina, tiene definido un honorario. Bueno, ese honorario en la Ley General de Sociedades tiene un tope, que es el 5% si no se distribuyen utilidades, o hasta el 25%. También, no sé si querés aclarar, Cristian, por ahí, que puede excederse el monto, pero esto tiene por ahí un requisito, una formalidad que debe cumplirse. Claro, la Ley de Sociedades, en realidad, da una pauta genérica. Yo los invito a que después ustedes le den una lectura al artículo 261. El 261 tiene una pauta genérica. El honorario del directorio, no de cada director, del directorio entero, va a ser del 5% de las ganancias del ejercicio. Y puede llegar hasta el 25% de acuerdo al porcentaje de ganancias que se ha distribuido a los accionistas en carácter de dividendo. Esto quiere decir que, en principio, si no hay ganancias, el director no cobra. Por eso es que muchos dicen, en una posición extrema, que no es la que prioriza la jurisprudencia ni la doctrina, que el director de una sociedad no es empleado, porque si no hay ganancia no cobra, y porque si cobra, cobra una vez al año. Ya vamos a ver que esto no es tan así, porque ese mismo artículo sigue morigerando la regla y explica que cuando no hay ganancias o las ganancias son muy pocas, el último párrafo del 261 permite establecer un pago en exceso a esa pauta del 5 al 25% cuando el director hubiere cumplido funciones técnico-administrativas o se le hubieran encargado comisiones especiales. Esto significa que esa pauta genérica y que en principio se presenta como muy rígida del 5 al 25 puede ser salteada cuando las circunstancias lo justifiquen. Circunstancias que debe justificar la asamblea cuando le asigna el honorario. Ahora sí, Paula, vuelvo. Sí, bien, sí, es que en realidad tiene que ver con eso, porque la realidad es que el tope tiene en cuenta todos los conceptos que reciban los directores, entonces no contempla solamente el concepto de honorarios. Si estamos en la instancia de que es un empleado director y a su vez recibe una remuneración, esto también se va a consumar como cálculo para la base, para establecer cuál es el tope de los mínimos y los máximos. Bueno, en relación al honorario, lo importante a tener en cuenta es que el director está obligado a pagar autónomos, es una responsabilidad del director. Podrá en algún caso la empresa pagar ese gasto, pero es un gasto que es como si fuese un pago a cuenta, en caso de que sea un costo que termine absorbiendo la empresa, que en la práctica no sucede mucho, porque la realidad es que quizás quien es miembro del directorio también es socio. Lo cierto es que si ese gasto va a ser un gasto que va a ser absorbido, debería ser aprobado en la asamblea dentro de todo el concepto de honorarios, ¿sí? Después, en relación al impuesto al valor agregado, la realidad es que este es un concepto
que es exento en realidad porque está específicamente tipificado así en la ley, no es sujeto de impuesto al valor agregado este concepto, ¿sí? La realidad es que debe suceder, en este caso, que se acredite la efectiva prestación del servicio, que haya una relación entre el honorario y la función que se desempeña, y que a su vez tenga que ver con sea compatible con el objeto de la entidad, ¿sí? Después, en relación ¿querías decir algo, Cristian? Digo, para los abogados que a veces no manejamos bien cuestión de impuestos, esto quiere decir que el director no factura masiva. No, correcto. Factura un monto y no paga IVA. Correcto, bien. Y tampoco es que lo factura, sino que en este caso emite recibo. Después, más adelante, vamos a ver una opción que es la específicamente de factura, porque por ahí capaz que confunde la expresión. Bueno, después, en relación específicas al impuesto a las ganancias, el honorario no es un dato menor para la compañía, porque la realidad es que el honorario que se le paga al director es un gasto deducible, ¿sí? ¿Cómo funciona la deducción de este tipo de honorario? Lo cierto es que así como en la ley general de sociedades hay un tope, en el impuesto a las ganancias también hay un tope. Ese tope funciona de dos maneras. Es el 25% de la utilidad contable para todos los miembros del directorio, o 12.500 pesos por director, los de los dos el mayor. ¿Qué implica esto? Que la sociedad lo que pague al director en concepto de honorarios va a ser deducido, ¿sí? ¿Qué sucede si se excede el monto que se le paga en concepto de honorarios, habiendo revisado los topes que establece la Ley General de Sociedades y definiendo que a pesar de eso, en ganancias se le va a asignar y pagar un honorario mayor? Bueno, lo que va a suceder es que para la sociedad no va a ser un gasto deducible y por lo tanto va a implicar para el director que eso sea un honorario no computable, ¿sí? Para no confundirlos por ahí con las palabras de deducible, de no computable y no marearlos, lo cierto es que si la sociedad se lo pudo deducir como un gasto, el director que recibe ese honorario va a pagar impuesto a las ganancias por eso. Lo que exceda, como no paga impuesto a la ganancia, como paga impuesto a las ganancias la sociedad por eso, entonces el director no lo paga, ¿sí? Siempre el concepto es ese. La otra cosa que quería mencionar en este punto es que para que los honorarios sean computados, tienen que estar asignados, y la forma de asignación es a través del acta de asamblea, donde se aprueban con la reunión de socios, y se van a declarar obviamente antes del vencimiento de la declaración jurada, siempre y cuando estén asignados en forma individual, ¿sí? Si no, se declaran en el ejercicio siguiente. Un dato importante en relación al director y a la percepción de estos honorarios es que es importante distinguir que para el impuesto a las ganancias, esto va a estar sujeto al impuesto, que pagan honorarios de cuarta categoría. Por ahí no quiero mezclarlas con categorías de ganancias, pero por ahí lo escucharon en algún momento, que hay 4 categorías, y esta sería la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que es el trabajo personal en relación de trabajo personal. Implica ciertas deducciones para el cálculo del impuesto, que son beneficiosas, y que son distintas que en el caso de relación de dependencia, que ahora los vamos a ver en particular. Creo que no me olvido de nada más por acá. ¿Podemos seguir? Sí. Bien, creo que hasta ahí llegamos. Bien, sí, seguimos. Bueno, en relación al sueldo en relación de dependencia, como decíamos al inicio, los honorarios o la retribución que puedan recibir los directores, si no es por su función específica de director y participar en la reunión por su rol de director, ¿qué otra función pueden desarrollar en la compañía? Lo cierto es que pueden desarrollar tareas técnico-administrativas, que es esto que decía Cristian cuando hablaba hoy en el caso de la SA, es trabajar con su trabajo habitualmente, asistir a la compañía, tomar decisiones. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Hay una distinción. Lo cierto es que el empleado, el director puede ser considerado empleado. ¿En qué casos se da esto y cómo lo vemos nosotros en la práctica? Puede ser que sea socio o que no sea socio. ¿Cuándo entendemos nosotros que es un empleado director? En realidad, en los casos en los que no son socios, se configura la relación de la dependencia cuando hay subordinación jurídica, económica y técnica. Esto tiene implicancias en relación al efecto tributario del sueldo en relación de dependencia, porque esta figura nos permite asignarle a ese director un sueldo, más allá de que a su vez pueda percibir un honorario, ¿sí? Son dos figuras que pueden convivir. Tiene que pagar, como en el otro caso, autónomos también, o en realidad
tiene que, antes de eso, renunciar al beneficio de generar aportes y contribuciones como si fuese un empleado normal, ¿sí? ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto? Esto implica, obviamente, un menor costo para la sociedad. El director va a tener su pago de autónomos, no va a tener acceso a la obra social. Esto muchas veces si son socios, generalmente lo paga la compañía, pero cuando a veces no son socios es un beneficio que se da, porque es un gasto que es deducible para la sociedad. Esto se instrumenta facturado a nombre de la sociedad y siendo el empleado director no socio beneficiario del acceso a esa obra social. El único gasto que sí está vinculado con la seguridad social tiene que ver con el tema de la ART, ¿sí? Porque la realidad es que en este caso el empleado director va a incorporarse al formulario del SICOS, donde se declaran las cargas sociales, y por lo tanto va a calcular el cálculo de la ART, ¿sí? El resto de los costos laborales no van a aparecer. Después, en relación a la formalización, nosotros lo que vemos en la práctica, y sobre todo para mostrarlo a terceros o al fisco, es que es importante que el empleado director, a diferencia del honorario que tiene el director y que está asignado específicamente, en este caso, nosotros vemos que es importante la formalización mediante acta, pero no de la designación del cargo, sino el detalle de las tareas técnico-administrativas que va a desarrollar en ese rol de gerencia. Lo cierto es que en la práctica, como se ve esta subordinación económica, jurídica y técnica, lo vemos, pero siempre le damos ese respaldo formal con un acta, así como los que les comentaba recién, de que puede renunciar al cálculo de los aportes. Bueno, eso también se formaliza con una nota pidiendo que renuncie a eso y accediendo al pago de autónomos, ¿sí? Esto cambia obviamente las condiciones jubilatorias de este tipo de empleados, pero bueno, no tiene que ver con la charla de hoy, pero bueno, es para tenerlo en consideración. Son todos análisis que hay que mirarlos en forma integral a la hora de decidir cuál va a ser el rol, cómo se va a instrumentar ese rol, cómo pensamos que es la mejor forma de llevarlo adelante, sobre todo por los beneficios o implicancias que tienen, desde lo jurídico, lo económico y lo tributario. Un dato no menor por ahí en este caso es que, bueno, obviamente en el impuesto a las ganancias es exactamente igual que en el primer caso que vimos, porque la realidad es que no va a facturar ni emitir un recibo con IVA. Va a tener un recibo como cualquier empleado, solamente que no va a tener descuentos de aportes y contribuciones. Y en la particularidad de ganancias, lo que tiene es que se puede asignar un sueldo mucho mayor, porque la realidad es que en este caso en particular, este tipo de empleados acceden a un beneficio que es la deducción especial incrementada, quizás lo han escuchado. La deducción especial es el mismo monto del mínimo no imponible, y en este caso para los empleados en relación de dependencia, que son para los que están en ciertos incisos y artículos de la ley, te permite esa deducción especial incrementada, con lo cual es que permite tener un mayor sueldo para el empleado director, que genera un menor costo para la sociedad, que termina siendo beneficioso. La idea es que se pueda armar un combo que permita que convivan estas dos estructuras, teniendo en cuenta qué es lo que piensa la sociedad en relación a cómo retribuir a sus socios y a sus miembros de los órganos de dirección. No sé si querés aclarar vos, Cristian, algo acá. No. Por ahí quería decir algo que en relación al tope acá funciona igual que en el caso de los honorarios. Estos son los sueldos y los honorarios que computan para el tope de la Ley General de Sociedades. Los dos son tenidos en cuenta, aunque el director pueda recibir cualquiera de los dos honorarios o ingresos. Bien, acá le pusimos una diapositiva, sobre todo para el que no está tan acostumbrado a manejar la Ley General de Sociedades, para que noten que, así como Paola explicaba, que un director puede ser empleado, pero puede no serlo, en la Ley General de Sociedades tenemos también argumentos y artículos que explican diferentes formas de prestación de su función, con o sin relación de dependencia. Y es importante ver cómo está estructurada la relación entre el director y la sociedad para saber si está estructurada a través de una relación de empleo o no. Por ejemplo, si el director conforma un comité ejecutivo, lo que quiere decir que tiene que ir todos los días a trabajar y se encarga del día a día de los negocios, es el que firma todos los cheques que la sociedad emite. Claramente, este director es un director que cumple una función interna,
y que obviamente tiene que tener una relación de dependencia. En cambio, si es un director que va una vez cada 3 meses y que cobra una vez al año si hay ganancias, evidentemente ese modelo de director no es el modelo del director que tiene relación de dependencia. Pareciera que la ley de sociedades en muchos artículos se acepta las dos variantes. Porque el 261, si bien establece una pauta rígida que ya le explicamos para el cobro del honorario, también permite la relación de empleo cuando habla de la función técnico-administrativo de carácter permanente. Pero sin embargo, hay otras pautas como la obligación de reunión trimestral como única obligación, como la revocabilidad del cargo ad nutum, o sea, sin expresar la causa, no tiene un asidero en materia laboral. Vos no podés despedir a un empleado porque querés sin causa y sin pagar la indemnización en el derecho laboral. Y sin embargo, en materia societaria, no es necesario indicar causa nunca y no se le paga ningún tipo de indemnización cuando deja de trabajar. Obviamente, mientras no exista relación de empleo. A su vez, hay directores que pueden ni siquiera vivir en el país. Y ni hablemos en la época esta de digitalización, donde puedan reunirse vía Zoom desde cualquier lugar del mundo. Entonces, la ley de sociedades admite la coexistencia entre el director interno y el director externo. Llamamos director externo al que no cumple una función en el día a día de administración, e interno al que sí se ocupa de la gestión del día a día. Entonces, no es obligatorio decir que el director es empleado, ni tampoco es necesario decir que no lo es. Hay que analizar las circunstancias, hay que analizar la estructura del contrato de sociedad, las actas de funcionamiento del órgano y las particularidades propias que se den la relación. Bien, el tercer caso que habíamos por ahí puesto ahí de mención, que no tiene que ver ni con el honorario por ser miembro del director, ni las tareas técnico-administrativas de recibir sueldo, es el honorario por tareas técnicas, que es como si fuese un asesor externo. En este caso, obviamente, la facturación no tiene nada que ver con su función inherente a la dirección. Entonces, en este caso sí se va a configurar la figura de un proveedor de un servicio, por llamarlo de alguna manera. Con lo cual, se deberá ver en ese caso si es responsable inscrito o monotributista, pero lo cierto es que va a tener que facturarle a la sociedad. Acá no aplican ni los mínimos ni máximos porque no tiene una vinculación con función de dirección en relación a la sociedad. ¿Sí? No se aplican los límites para deducción de ganancias. El aporte de autónomos es una responsabilidad de ese profesional que está asesorando. Generalmente, a ver, por ahí cuando recién Cristian hablaba, también tiene que ver con el tipo de empresa en las que vemos, que por ahí la misma persona realiza todas las funciones porque es una compañía chiquita. Cuando son más grandes, en la práctica, ahí quizás se ven bien los roles diferenciados y generalmente no se repite un rol de una misma persona. Pero en la práctica, en las compañías más chicas o en empresas familiares, que por ahí es lo que más abunda, se funciona de esta manera, ¿sí? Pero por ahí le queríamos contar como que hay 3 figuras distintas o 3 roles diferentes que se pueden manejar en forma indistinta o conjunta y pueden convivir. Y en la práctica se usan mucho para el planeamiento de la sociedad, ¿sí? Y a su vez, para considerar no solamente qué efectos tiene para la sociedad, sino para el director o socio. Bien. Bueno, de esta diapositiva simplemente para que adviertan cuando les llegue que tienen un link para poder acceder a un trabajo de doctrina muy bueno que explica la validad del funcionamiento del directorio y hace esta división del director interno y del director externo. Quizá a alguno pueda resultar de interés, por eso lo pusimos acá. Para ir terminando con esta parte de exposición, después, bueno, damos lugar a las preguntas y hacemos el práctico. No queríamos dejar de mencionar esto que es una anomalía, pero es un dato de la realidad a la vez en muchas empresas. Muchas veces vemos que además, más allá del rol formal de integrar una administración, hay personas que con un poder se manejan y manejan la empresa. Y quizás son, además de ser un apoderado con facultades muy grandes, son los verdaderos dueños, son el controlante de la sociedad.
Bueno, esta figura, obviamente, a nivel de remuneración no va a estar abarcada por nada de lo que decimos, salvo que algunas veces figura como un tercero el que factura un servicio. Pero no existe la posibilidad legal de trasladar la administración fuera de la sociedad. De hecho, hay un artículo expreso en la Ley de Sociedades, que es el 266, que dice que la función del directorio es personal e indelegable. Sin embargo, más allá de este artículo, el que tiene un poder y con el poder hace y deshace, y el poder le permite firmar cheques, contratar, nombrar y despedir empleados, esa persona está manejando la sociedad, aunque no tenga el honorario como director, cumple una función de administrador que la Ley de Sociedades no reconoce expresamente, pero que la doctrina y la jurisprudencia lo reconocen, y que genera una cantidad de responsabilidades de todo tipo. De hecho, como este administrador muchas veces es el controlante, cuando en un ámbito, por ejemplo, laboral se demanda a la sociedad, se puede demandar a este administrador de hecho a través de la inoponibilidad de personalidad jurídica. No por administrador, pero sí por controlante. Porque la sanción de inoponibilidad de personalidad jurídica alcanza también al controlante no socio. Simplemente, ya que estábamos hablando de la administración societaria, nos pareció que hacer, aunque sea una breve mención a la situación del administrador de hecho, muchas veces mezclado con la figura del controlante, tenía una utilidad. Quizás no desarrollarlo, porque bueno, planeamos esto para, de acuerdo al tiempo que disponemos, y creo que ya más o menos fuimos llegando al final de lo que es la disertación. Así que bueno, abriríamos, como nos pusieron acá, habilitamos el chat para preguntas, y terminado este espacio vamos a hacer un casito práctico. Gracias. Muchas gracias a ambos. Bueno, ¿tenemos habilitado el chat para las preguntas o si alguien quiere habilitar el micrófono también, si les parece? Creo que fue tan claro que no les quedó ninguna duda. Tan confuso que no quieren hablar nada. Es un tema muy difícil y tenemos Sí. en el aula mucha gente que hace derecho laboral, muchos que hacen derecho laboral por la empresa, y la verdad que siempre genera inquietud el tema del socio, ¿no? Esto de cómo desvirtuar desde el punto de vista de la empresa, cómo desvirtuar la categoría del trabajador, y desde el trabajador cómo desvirtuar la categoría de socio. Me parece que ahí se cometen los mayores errores. Es interesantísimo el tema que ustedes plantean de que las dos cosas pueden convivir, y me parece que el éxito de la demanda o de la contestación está ahí, ¿no? En cómo hacer que convivan ambas. Y sí, y la tarea previa de cuando trabajás en un asunto de estos, organizar la administración de una manera coherente, sabiendo que la ley te da los elementos para que vos elijas cómo hacerlo. En realidad, bueno. Perdón, en la práctica lo que vemos un montón es eso, es que quizás son figuras que se usan, pero como sin todo el respaldo o la documentación o tenerlo pensado antes, entonces no tener todos esos elementos, digamos, después en el momento que tenemos algún inconveniente, por ahí es difícil de demostrar en la práctica lo que realmente sucede. Por ahí siempre arrancamos al revés, entendiendo cuál es la realidad de lo que se hace, qué es lo que se quiere hacer y cómo le damos forma a eso con las herramientas que tenemos. Bien, acá tenemos preguntas, si les parece se las voy leyendo. Vale. A vos no te gusta leerlas, no sé qué preferís. ¿Te las leo o las lees vos? No, yo puedo ir leyendo, pero si querés, si la lees la escuchan todos. Perfecto. Bueno, el doctor Bess pregunta, quisiera saber el tema del administrador empleado, ¿qué se considera remuneración y qué viáticos? Al menos desde el punto de vista societario. Bien. Dale. Si querés, yo hago una introducción y seguís vos, Paola. Dale. ¿Por qué? Porque justamente desde el punto de vista societario no tenés nada que esté resuelto en esta materia. En realidad, desde el punto de vista societario, lo único que existe es la pauta de la función técnico-administrativa o la existencia de una comisión especial para decir, bueno, si se dan estas circunstancias,
entonces vos podés tomar a este director bajo un régimen donde cobre mensualmente de una manera diferente. Y en la función técnico-administrativa o en la comisión especial vos podrías incluir los conceptos de viáticos como parte de la remuneración. Societariamente hay una libertad para pactar eso, porque justamente depende de un acuerdo que se va a dar en el marco de una asamblea, o se va a dar en un marco contractual previamente con aprobación posterior de una asamblea para poderlo medir. O sea, no vas a tener una pauta que te diga esto está bien y esto está mal. Va a ser como lo acuerden y como la asamblea después termina aprobándolo. Tal cual, claro, tal cual. Ahí asumen las formalidades, porque como sea socio o no, pero si no lo es más aún todavía, es indispensable que todas las formalidades sean tratadas como si fuese cualquier empleado. Estas sutilezas de si es empleado director, la aceptación de autónomos o cómo va a tener su tratamiento, lo importante es que en esa acta esté, más allá de las tareas, las funciones, cómo las va a desarrollar, qué derechos y obligaciones se van a reconocer entre las partes. Si están especificadas, es la única forma de que no haya inconvenientes. A nosotros nos ha sucedido en la práctica que directores, empleados directores, que por ahí, más allá de los viáticos o el reconocimiento de impuestos, cosas que se daban por supuestas porque no estaban específicamente reconocidas de esa manera. La mejor forma es que esté formalizado y reconocido y aprobado, y ahí se evitan inconvenientes de qué se reconoce, qué no, y qué alcance tiene eso como remuneración. Bien. Hay una pregunta anterior de Evangelina Arcari, me parece. Sí, yo no la había visto. Sí, voy a por temas, te la leo, así nos queda. Dale vos entonces, Verónica. Bien. Si la obra social la paga la empresa, ¿se descuenta de ganancias? Si la obra social la paga la empresa, se la descuenta de ganancias la empresa. Es un beneficio que va a tener obviamente el trabajador, se lo va a descontar la empresa porque la factura va a estar a nombre de la empresa, sí va a ser un beneficio que va a tener el trabajador porque va a estar reconocido por más que sea socio, y la realidad es que no va a ser un gasto deducible que va a tener ese director en su declaración jurada, porque es uno de los gastos deducibles del director. Pero obviamente al no tener un comprobante a su nombre, porque el comprobante va a estar a nombre de la compañía, lo va a deducir la compañía, no lo va a deducir el director en este caso. Bien. Yo les cuento que los laboralistas nos encanta, o los laboralistas, los que hacemos derecho laboral, mejor, porque a mí el hecho de decirnos laboralistas no me gusta porque parece que dejamos afuera a los que hacen derecho del lado de la empresa. Nos gusta sumar gente. Total, el telegrama laboral es gratis, entonces nos gusta sumar responsables. Sí. Hay una pregunta que dice, ¿hasta dónde llega el tema de la extensión de la responsabilidad? ¿Llegaría el controlador? El tema es así. Vamos a ver. Principio de excepción, muy rápidamente. Principio. El empleado puede dirigir su demanda a su empleador. Ni a los socios de su empleador, ni al administrador de su empleador, ni al que controla, hablando de control como un poder de dominación sobre la empresa de su empleador. O sea, solo podría demandar a la sociedad. Dentro de las pocas excepciones que plantea la ley, la que tiene mucho auge en materia laboral es la de inoponibilidad de la personalidad jurídica. Bueno, cuando existe alguna irregularidad en el funcionamiento de la empresa, cuando la actuación de la empresa tiene una finalidad, por ejemplo, de evadir normas desde la seguridad social, al no tener registrado un empleado, en determinados ámbitos de la justicia laboral, sabemos que cuando llega a la Corte de Nación, los que llegan, la Corte lo niega, pero en determinados ámbitos de la justicia laboral se entiende que esa sociedad fue utilizada más allá del fin querido por la ley y se permite que la demanda esa contra la sociedad también se puede hacer efectiva contra los socios y controlantes que permitieron esa forma de actuación. Bueno, en el concepto de controlante podría entrar el que es controlante por ser socio mayoritario o el que no es controlante por ser socio, pero tiene un vínculo con la sociedad. Vínculo que se podría dar, por ejemplo, a través de un contrato de mandato que le permita manejar la sociedad a discreción y ser el destinatario final de los beneficios que la sociedad tiene. Entonces, si encuadra en el concepto de controlante, encuadra en la responsabilidad por inoponibilidad.
Bien, otra pregunta es, ¿querías agregar algo, Pau, que te corté? No. No. Bien. Otra pregunta interesante es, ¿en qué documentación podemos distinguir la función del empleado director, además del estatuto de la sociedad? Bien. ¿Querés primero vos, primero yo? Lo mismo, como quieras. Bueno, desde el punto de vista societario, la relación de cómo podés, pues, lo que están preguntando es cómo podemos probar la relación de empleo en un director. Bueno, la vas a poder probar de la misma manera que puedes probar cualquier relación laboral, incluso sin documentación. Pero si hablamos de documentación societaria, tendría que constar en actas de órgano de gobierno, por ejemplo, asamblea, cuando se designa el director, a veces puede haber una pauta donde se le asigne determinada función o no, o donde se establezca una determinada forma de remuneración. Segundo, en actas de directorio. Cuando les demos la documentación van a ver que es como si fuese un empleado cualquiera, porque en realidad va a tener el alta en la RT, va a tener un montón de documentación laboral como el resto de los empleados. Tiene un tratamiento distinto en relación a algunos temas, pero la realidad es que no deja de ser un empleado. Exacto. Si el empleado no está debidamente registrado, vamos a tener que buscar la documentación societaria, que es la manera en que se vincula económicamente con la sociedad. Si le factura, si no le factura, si factura siempre lo mismo, si factura todos los meses. Las actas de asamblea, como dijimos, las actas del directorio, donde queda claro qué función cumple y qué función no. La efectiva realización de tareas en el día a día. Quizá este director es tan director como otros, pero tiene un poder y es el que firma todos los días los cheques y es el que hace nombra y despide gente y se da de alta con su quit y lo hace él mismo. Bueno, todo eso tenemos que ver para ver si se dan las subordinaciones típicas que caracterizan la relación laboral. Bueno, a ver esta pregunta que hace Leandro. En una sociedad pequeña, de pocos socios, donde se pacta entre ellos que al que se le asigna el carácter de director no va a percibir sus honorarios, ¿cuál es la forma habitual en la práctica que se utiliza para instrumentarlo, a fin de cumplir tanto con la normativa societaria como la tributaria? Bien, bueno, nosotros vamos a ver, en el casito práctico que vamos a desarrollar a continuación, que se da esta circunstancia. En algunas sociedades se llegan a acuerdos que quizás no respetan estrictamente el marco legal. Ojo, como el director no siempre es empleado, podría perfectamente renunciar a la percepción de un honorario a cobrar. Lo correcto sería que lo renuncie en cada oportunidad anual y no que tenga una renuncia genérica, porque la ley establece que tiene derecho a cobrar. Pero puntualmente, cada año podría él en la asamblea manifestar que no va a cobrar o elevar una nota diciendo renuncio o no quiero percibir honorarios. Ahora, después tendríamos que analizar si le conviene percibir honorarios de director o no le conviene, porque muchas veces sí le conviene cuando lo miramos desde un aspecto tributario. O sea, ¿de qué manera le va a convenir llevarse plata de la sociedad? Y esto hay que mirarlo de acuerdo a los resultados, de acuerdo a la organización de la sociedad. Porque como dijo Paola, en algún caso quizás le conviene ser empleado director, y a la sociedad eso le representa pagar menos impuestos porque se toma lo que le pagan. Y en otro caso quizás no le conviene hacerlo de esa manera. Paola, ¿querías agregar algo vos? No, tal cual tiene que ver con eso, que, a ver, el elemento de respaldo de efectos tributarios es lo que se define en el acta. Si se puede o no se puede renunciar, y se renuncia en cada una de las instancias en esas actas, la realidad es que el honorario no se liquidará a efectos impositivos. Ahora, si es conveniente o no, no se puede mirar aislado, hay que tenerlo en cuenta en relación a otras alternativas o combinación de estas que fuimos charlando para lo que sea más conveniente, tanto para la sociedad como para el socio o el empleado director. Bien, vamos con la última pregunta y después, si ustedes quieren, hacemos el caso práctico.
Si la empresa no proporciona las actas para conocer quiénes son los directores o controlantes, estos estatutos o actas deberían estar inscritos en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o a nivel nacional, ¿cuál sería esta dirección? Bueno, en primer lugar, acá ustedes saben, si lo estamos, acá está enfocado claramente desde el lado de un juicio, ¿no? Estamos en un proceso laboral y queremos saber qué surge de las actas y la sociedad no lo quiere alcanzar. Bueno, saben que acá hay una cuestión de carga procesal. Y si vos haces una afirmación de que las cosas funcionaron de determinada manera y la sociedad no aporta la documentación, está el artículo 39, ¿verdad? Que a los laboralistas les gusta usarlo mucho y que les va a dar la tranquilidad de que lo que afirmaron es así porque la empresa no probó lo contrario. Seguramente va a haber alguien que lo pueda explicar mucho mejor que yo. Ahora, sí, en materia societaria, la decisión de nombrar administrador o de remover administrador deben ser inscriptas en el organismo que es encargado de llevar el legajo de la sociedad. Y este organismo varía según cada jurisdicción provincial. No hay un registro nacional. En provincia de Buenos Aires es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, en Cava es la Inspección General de Justicia, y así en cada jurisdicción provincial hay un organismo que se encarga de llevar adelante esto, donde de acuerdo al artículo 60 de la Ley de Sociedades debería inscribirse la modificación de los administradores. ¿Qué pasa? Si no se inscribe, la jurisprudencia societaria tiene dicho que igualmente la designación de administrador, la inscripción cumple efectos declarativos, con lo cual ese administrador es igual a administrador aunque no esté inscrito. Con lo cual pueden encontrarse con que la inscripción del administrador no esté actualizada en el organismo de Contralor. No sé si le darán algún tipo de orden de exhibición, algún tipo de ir a la sede social y secuestrar los libros, eso dependerá de cada proceso y las circunstancias que se den. Bueno, la idea sería que nosotros ahora vamos a compartir con ustedes un archivo. Lo que pasa es que no me doy cuenta si lo puedo compartir bien. Me gustaría compartirlo por el chat, pero no estoy seguro si lo puedo hacer. Podés, si tenés una dirección de correo, a ver, una dirección de internet para que entren, sí, lo hemos hecho, podés, perfecto. Pero no lo subí a la nube, ese es el problema. Bueno, lo que les propongo es abrirlo acá y lo van a leer y después damos 5 minutos para que lo lean y después sí le hacemos las 3 preguntitas y las charlamos. Porque compartirlo sí puedo compartirlo seguro. Bueno. Acá, fíjense que tenemos, ustedes están viéndolo, ¿verdad? Lo que dice, si está medio borroneado es porque está borroneado el original que me mandaron. Pensábamos cómo escribir un práctico para analizar lo que vinimos viendo y justo me llega una consulta que vino perfecta. Lo único que hice, como habrán visto, es cambiar los nombres para que nos sirva a los fines académicos sin tener que mandar a nadie al frente. Fíjense, este es un acta volante de asamblea extraordinaria, donde dice que se presentan en la Asamblea General Extraordinaria los accionistas de ACO, Sociedad Anónima, y que están presentes el total de los accionistas. En uso de la palabra, el presidente del directorio unipersonal, Joaquín Acker, preside la Asamblea, informa que a tenor de lo indicado precedentemente, la Asamblea tiene carácter de unánime. Bueno, acto seguido eligen 2 accionistas para firmar el acta y después se ponen a tratar, que es lo que quiero que podamos ver, este punto 2 que ellos llaman organización interna de la sociedad. Dice, los socios han decidido iniciar un nuevo emprendimiento comercial, cuya actividad principal será la de transporte de carga. Bueno, acá se ponen a explicar que los socios quieren hacer una actividad nueva dentro de la sociedad.
Y acá ponen artículo 1, en realidad es una formalidad innecesaria en un acta, pero ellos decidieron hacer esta asamblea diciendo esto. Quizá este sería un buen elemento para aprobar los roles que van a cumplir, que lo vamos a ver a partir del artículo 3, que es la hoja que quiero que miremos. Dice, para garantizar un adecuado funcionamiento de la actividad, se ha previsto la existencia de dos grandes áreas bien diferenciadas una de otra, que desempeñarán bajo la supervisión del directorio y que identifican como Departamento Económico Financiero, con todas las funciones que cumple, y Departamento Operativo, con todas las funciones que cumple. O sea, ellos dicen, vamos a manejar el día a día de nuestra organización en dos departamentos, uno económico financiero y uno operativo. El departamento económico financiero a cargo de uno de los socios, que es el director, y el departamento operativo a cargo del otro socio. Los dos dicen que van a tener que elevar informes trimestrales al director. Bueno, y el acta sigue con otras cuestiones que quizás ya no son tan trascendentes. Ustedes fíjense, ¿qué hicieron los socios acá? Hicieron un acta de asamblea donde comparecen los dos como socios de la sociedad y dicen, vamos a hacer una nueva actividad y vamos a dividir la función de la sociedad en dos grandes funciones, el departamento económico financiero y el departamento operativo. Un socio se ocupa de una y el otro socio se ocupa de la otra. No olvidemos que uno de los dos, el socio Joaquín Acker, es a su vez el presidente del directorio unipersonal de la sociedad. Estos serían los datos del caso, que después se los mandamos por mail para que ustedes tengan este mínimo actita si quieren volver a pensarlo. Ahora vamos a ver si podemos responder algunas preguntas de este tema. Analizando la documentación, que bueno, es esta documentación que acabamos de ver, hicimos tres preguntas. Primero, ¿cómo está estructurado el directorio de esta sociedad anónima? No sé si alguien lo quiere decir, si no lo decimos nosotros. Explicaba el acta que hay un director, un presidente del directorio unipersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un único director en la sociedad. Entonces, uno de los socios es el director de la sociedad. Lo que quiere decir que el otro socio es socio, pero no integra la administración. Este es un acta de verdad, o sea que si yo lo hubiera armado, no lo habría armado con tantos defectos, pero esto es de verdad, esto lo hicieron de verdad. Entonces, segunda pregunta, ¿cuál es el encuadre legal que corresponde dar a los departamentos creados en la empresa? ¿Pertenece a la órbita del directorio o a la órbita de la gerencia por el artículo 270? No sé si alguien quiere contestarlo, si no, contesto yo, pero no. Claramente pertenece a la órbita de la gerencia. ¿Por qué? Doctor, una pregunta, no sé si es desatinada y disculpa, Paola, buenas tardes. A mí la primera pregunta se me vino a la cabeza, ¿cuál era el objeto social de la empresa? Vamos a hacer flete, y la empresa se dedicaba a vender foco. O sea, a ver, talento, entendemos que se dedicaban a algo parecido y lo tienen dentro de las actividades en el estatuto de la empresa. Por la primera pregunta yo dije, sí, muchachos, macanudo, van a hacer flete, hagan todo lo que quieran. Somos una empresa que vendemos remera. ¿Y? Sí. Bueno, yo me imagino, Sergio, a mí no me llegó el estatuto. Claro. A mí me llegó este acta, por un problema que se suscitó a partir de la ejecución del acta. Yo me imagino, por la manera de redacción que ellos le dan al acta, que en realidad ellos están queriendo ampliar el objeto a partir de la descripción de actividades. Fue lo primero que pensé yo, y hay que ver si el objeto social si lo permite. Corríjame, doctor, con toda confianza, por favor. No, es así y es una primer brutalidad.
Pero para el tema que estamos queriendo ver hoy, a mí me interesó mucho la parte de decir, mirá cómo hacen. Hay un director unipersonal, pero deciden una actividad de la sociedad y crean 2 departamentos. Uno a cargo del director y otro a cargo del otro socio. Y dice que los 2 departamentos van a rendir cuentas trimestrales al directorio. O sea, a uno de ellos 2. O sea que todo eso a sí mismo. Exacto. Por un lado, se va a rendir cuentas a sí mismo. Por otro lado, ¿qué función o qué rol pasa a cumplir ese socio que no integra el directorio, pero que va a estar a cargo del departamento? Obviamente, en director no se convierte porque no lo eligieron director. Es más, dice que va a tener que rendir cuenta al directorio. Tiene una función operativa a cumplir. Es más, yo diría tiene una gerencia a su cargo. En los términos de... Pero no están determinadas ni las tareas que va a cumplir, si va a percibir una remuneración, ni nada por el estilo. Por eso me gustó el acta, no por lo bueno, Mariana, sino todo lo contrario, por lo defectuosa. O malo. Digo, qué interesante este acta. Tienen a un tipo que le dicen, te va a ocupar de manejar este departamento. Lo designan en un acta de asamblea. El director participa de la designación, es más, él mismo se designa otra función. Sí. Le dan un cargo gerencial. Entiendo yo, lo subordinan al directorio. Entiendo yo que están creando una relación de dependencia, pero no están diciendo cómo va a ganar plata. No está diciendo cómo le van a pagar. No le está asignando un sueldo. No se lo está registrando ni nada que se le parezca. ¿Por qué? Porque en la cabeza de esta gente y de sus asesores, es lo malo, porque la gente, bueno, quizás manejan del negocio, pero en la cabeza de sus asesores, el ser socio ya le da la calidad de cumplir todos los roles en la sociedad. Entonces, quisimos traerle este práctico para que miren eso. Fíjense cómo vos podés tener distintos roles, pero cada rol debe estar estructurado debidamente. ¿Le puedo hacer una pregunta, doctor? Sí. Sí, a mí me hizo acordar mucho el acta, que a mi criterio, y me hago responsable de lo que digo, me pareció por lo menos desprolija, por no usar otro término, cuando dicen, te paso una carta, la respuesta de la carta de documento que me mandaron, ya la contesté. Si ya la contestaste, por más que yo te diga lo que te diga, ya la contestaste. O sea, lo llamaron a usted para ver si estaba bien después que estaba hecha. Yo creo que lo deberían haber llamado como asesorante. Es mi opinión personal. Bueno, justamente lo que nosotros vemos acá es como muchas veces la gente confunde los distintos roles de una misma persona dentro de la sociedad. Muchas veces eso no lo puedo decir, María Teresa, justamente lo que no podemos decir, quien me consultó, pero vemos que muchas veces se utiliza la sociedad de una manera, digamos, como decir, bueno, este es nuestro negocio, hacemos lo que queremos. Sí, hacés lo que querés, pero la ley tiene formas. La ley indica roles y cada rol exige un determinado nivel de compromiso y determinadas formalidades. Entonces, haces un acta, crees que le das prolijidad y en realidad estás explicando que tenés un empleado en negro al que ni siquiera dijiste cuánto le pagás. Posiblemente. Y quizás esa lógica... Lo que más suma es eso, la realidad es que todo el tiempo suceden estas cosas y después cuando tenemos que resolverlo en la práctica se dificulta darle forma, le faltan un montón de elementos como para que suceda lo que quizás realmente pensaron con buena intención, ni siquiera con intenciones malas. Fíjense que importante es poder estructurar esto desde el momento cero. Que ellos establezcan cómo va a funcionar esto. Que establezcan qué carácter va a tener la contratación, que establezcan cómo se va a remunerar, que encuadren esto bajo una relación laboral y de la debida registración
o que lo enmarquen en otro tipo de relación y lo documenten también de una manera prolija. Bueno, ese tipo de cosas son cuestiones de consultoría, porque acá no tenemos una cuestión laboral todavía. Acá lo que tenemos es una empresa funcionando y socios que queriendo hacer las cosas bien, porque se tomó el trabajo de escribir un acta y hasta ponerle el artículo 1, 2, 3, la realidad, eso, lejos de hacer bien, está mal. Perdón, Doctor, Cristian, me parece que hay lo una... que hay que tener claro es hasta dónde puede hacer un socio y hasta dónde lo que el socio hace se transforma en relación de dependencia. Porque, a ver, nosotros tenemos claro que si hay subordinación técnica y económica y relación de dependencia. Siempre partimos de esa base. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer un socio? Porque yo supongo que cuando uno empieza en estas actividades debe creer que puede hacer todo, porque total es el dueño. Cuando hay otro, ¿dónde cruza ese límite? Ese es el concepto común. En realidad, lo que puede hacer el socio es muy poco. Es participar de las reuniones del órgano de gobierno y es pedir información de acuerdo a las pautas que le da el artículo 55 de la Ley General de Sociedades. Fuera de esas dos funciones no puede hacer nada. Perfecto. Es más, ser socio no te habilita ni siquiera a entrar al negocio. Que muchas veces, es más, claro, ¿qué pasa? Si vos tenés un almacén, nadie te va a permitir, te va a prohibir entrar a otro almacén seguramente, aunque no seas el administrador. Pero si vos compraste una acción de Movistar, sos socio de Movistar, probá a ver si te dejan entrar porque sos dueño. No pasás al guardia de la puerta. Entonces, ser socio no te habilita a tomar la posibilidad de manejar el negocio como propio. Porque la personalidad jurídica diferenciada que supone la sociedad crea un estándar de conducta diferente. El socio ocupa un rol específico, aunque sea el destinatario final de la mayor parte de la ganancia que la sociedad produzca. Y eso es algo que en la práctica cuesta entender, sobre todo cuando la sociedad tiene dimensiones chiquitas. Le hago una consulta, doctor, no me mate, pero viste que a mí me abren el micrófono. Me abren el micrófono y arranco. Sergio. No, porque me quedé pasmado con el acta. Hermosa. O sea, vuelvo a retirar. Consultante, no después. Si no, después se la mandamos, Sergio, igual. Sí, no, pero consultarlo al doctor Taldierzo antes, no después de hacer el acta. A ver qué pone, qué no pones. Y la parte que contable o tributaria, consultarle, no sé si sos contadora, Paola, o sus abogadas. Sí. Contadora. Contadora, sí, tenemos una empresa en común con Paola. Sergio, la pregunta, Sergio, por favor. Sí. Ahora, una pregunta que no hago yo, sino que hizo Melissa Belén, creo que es Gómez el apellido, donde dice, ¿se va a aprobar las cuentas del mismo? Claro. Sí. Bueno, ahí... ¿No sé, loco? Claro. El tema es que, por un lado, yo creo que no lo hicieron pensando esta parte. O sea, el que escribió este acta, que obviamente no fui yo, sino no vendría a mostrarla. No me animaría a mostrarla. El que escribió este acta, que como ve todo, puedo hablar con esta libertad. Por un lado, sí se dio cuenta que la administración corresponde al directorio, porque por eso dijo que cada 3 meses le tienen que rendir cuenta al directorio. Lo que no advirtió es que ser socio no le da la facultad de manejar la gestión de la sociedad, cumplir esta función de gerencia. Tampoco se dieron cuenta que generaban que el manejo de una gerencia deba rendir cuentas al mismo gerente, que a su vez es director, que como es director unipersonal, es él solo el que se tiene que aprobar, con lo cual es una autocontratación y es una desprolijidad absoluta. Y lógicamente que esto en la práctica puede generar que tenga un manejo arbitrario y absoluto el único director, porque es el que debe controlar el funcionamiento de los departamentos. Ni siquiera lo someten a una asamblea posterior, lo someten al directorio, que es uno solo. Pero bueno, por supuesto tampoco está contemplado acá
cuál es el mejor encuadre impositivo de todo esto, para saber si le convenía ser empleado, si le convenía facturar, si le convenía buscar una vuelta y percibir dividendo como única prestación a cargo, porque nada de eso fue pensado. Por eso esta charla se enfocó en la función de administrar, en los roles a cumplir y en la remuneración. Bueno, creo que cumplimos con el horario, es exactamente 1 hora y media, Verónica, de acuerdo a lo que nos pidieron. Les agradezco a todos que hayan participado. Les vamos a enviar a través de la organización del seminario el PowerPoint que acaban de ver, otro PowerPoint similar pero más amplio que tiene más información, el mismo tema, y el anexo del PDF que es el acta que analizamos recién. Así lo siguen criticando. Así es. Bueno, de mi parte nada más, muchas gracias. Paola, te dejo de frente a vos. Gracias, esperamos no haberlos mareado y haber sido lo más claro posible. Bueno, si tienen dudas, nos las consultan y vemos si podemos ayudarlos. Bien. Excelente. Bueno, y el miércoles que viene seguimos con el seminario, que bueno, ya Verónica seguro les va a ir recordando cómo hace de manera tan gráfica a través de Telegram. Bueno, muchísimas gracias a los dos por esta excelente exposición, un tema muy complejo que vamos a seguir abordando en las próximas clases. Los esperamos el miércoles a las 16, ¿sí? Con la doctora Estela Maris Moscusa y la doctora Roxana López, que nos van a hablar de las relaciones laborales en el ámbito de los recursos humanos, ¿sí? Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Paola. Gracias. Chao. Los que siguen con el seminario de daños nos vemos en un ratito, y si no, a los próximos, hasta el miércoles. Gracias. Adiós.